El eco que vuelve. Juan caminaba con los hombros ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible que no terminaba de soltar desde hacía años. En su mirada, quien fuera atento podía ver un cansancio profundo, no físico, sino existencial. Había pasado gran parte de su vida creyendo que el mundo tenía una deuda con él, que las injusticias que le rodeaban eran responsabilidad de la vida misma, o del destino, o de las acciones de terceros. Nunca, en su mente, había espacio para la posibilidad de que su sufrimiento fuera, en gran parte, un resultado de su interpretación de los eventos. Era un hombre noble, con buen corazón, pero atrapado en una cadena de pensamientos que lo hundían constantemente en una visión derrotista. Raúl, su mejor amigo desde la adolescencia, era todo lo contrario. Sereno, analítico y profundamente conectado con la filosofía antigua, especialmente el estoicismo. Raúl veía en Juan un potencial enorme, un fuego dormido que podía convertirse en fuerza, claridad y propósito, si tan solo Juan aceptaba mirar dentro de sí sin huir. Mario, siempre impulsivo, era la chispa del grupo. Nunca paraba quieto y tomaba decisiones sin medir consecuencias. Su energía era contagiosa, pero también caótica. Alejandra y Carolina completaban el círculo de amigos. Alejandra, la más sensible y empática, con una capacidad casi espiritual para leer las emociones ajenas. Carolina, disciplinada, fuerte, con una voluntad acerada que le permitía enfrentar la vida con una determinación envidiable. Los 5 habían crecido juntos, pero ahora, a sus 30 y tantos, cada uno llevaba batallas internas diferentes. Sin embargo, aquella tarde en la que todo cambiaría, ninguno de ellos lo sabía. El grupo había planeado un viaje corto a un antiguo sendero de montaña, famoso no solo por su paisaje sino por la historia que lo envolvía. Allí había vivido, hacía siglos, un maestro estoico cuya identidad se había perdido en los registros del tiempo, pero cuyas enseñanzas sobrevivían en fragmentos tallados en piedra, esparcidos en distintas rutas del camino. Algunos las consideraban simples curiosidades históricas, otros afirmaban que aquel lugar tenía una energía especial, capaz de confrontar al caminante con su propia verdad. Mario insistió en ir sin plan, sin estructura, como siempre. Raúl, aunque prefería cierto orden, aceptó porque sabía que la vida misma era un flujo continuo entre lo controlable y lo incontrolable. Juan, por su parte, no quería ir, pero Alejandra lo convenció cuando le dijo que quizás necesitaba respirar un aire distinto, uno que no arrastrara recuerdos viejos. Carolina simplemente sonrió y dijo que un cambio de ambiente siempre era útil para medir la propia fortaleza. Iniciaron el ascenso antes del amanecer. La montaña estaba cubierta por una neblina espesa que se movía como un mar silencioso entre los árboles. Los sonidos eran difusos y el aire frío obligaba a los pulmones a trabajar más. Juan caminaba en silencio, mientras los demás conversaban intermitentemente. Raúl notó su aislamiento, pero decidió no intervenir todavía. El primer giro inesperado ocurrió cuando, en medio del ascenso, encontraron una roca enorme con una inscripción muy antigua. Mario fue el primero en acercarse. Raúl lo siguió. Alejandra y Carolina se tomaron el tiempo de observar la escena. Juan, sin mucho interés, se acercó por puro compromiso. En la piedra, grabadas con precisión, estaban las siguientes palabras: el hombre teme más a sus juicios que a sus circunstancias. Juan frunció el ceño. Aquella frase, por alguna razón, lo golpeó en un lugar que no sabía poner en palabras. Raúl se agachó para tocar la piedra. Es un principio estoico, explicó. Lo externo puede ser duro, pero es nuestra interpretación la que le da poder. Juan soltó un bufido. ¿Y de qué sirve eso cuando la vida te da golpes que no pedís? Raúl lo miró con calma. Sirve para que vos decidas si esos golpes te destruyen o te forman. Juan desvió la mirada. Aquella conversación le incomodaba más de lo que esperaba. Continuaron caminando, y la neblina empezó a dispersarse poco a poco. Sin embargo, a medida que avanzaban, el sendero se volvía más estrecho. Carolina iba adelante, liderando el paso con firmeza. Alejandra detrás, observando el ritmo del grupo. Mario saltaba de piedra en piedra como un niño inquieto. Raúl analizaba cada detalle, cada sonido. Juan, aunque físicamente presente, estaba perdido en un torbellino de pensamientos. Entonces, ocurrió el segundo giro inesperado,
El sendero se dividió en dos caminos posibles. Uno descendía suavemente rodeado de vegetación densa. El otro subía entre paredes de roca y parecía más peligroso. «Tomemos el de arriba», dijo Mario sin pensarlo. «Se ve más emocionante». Carolina, sin detener su paso, negó con la cabeza. «El de abajo es más seguro. El de arriba puede tener desprendimientos». Raúl evaluó con calma. El sendero de arriba era el favorito del maestro, cuyo rastro quedó en estas montañas. Lo dicen los registros antiguos. Pero también es más riesgoso. Juan, en un impulso extraño, habló. «Yo quiero ir por el de arriba». Todos lo miraron sorprendidos. Incluso él mismo lo estaba. «¿Por qué?», preguntó Alejandra suavemente. Juan no sabía cómo explicarlo. Una sensación interna, no de valentía, sino de necesidad, lo impulsaba. «Solo, quiero ver qué hay allá». Raúl lo observó con una mezcla de preocupación y esperanza. «Si ese es tu camino, lo tomamos juntos». Mario sonrió. Carolina suspiró. Alejandra tomó aire profundamente y asintió. Y así ocurrió. Escogieron la ruta más difícil, la más incierta. A mitad de camino, la montaña comenzó a cobrarles el precio de su decisión. El terreno se volvía inestable, las piedras resbalaban, y la altura hacía que cada paso exigiera más energía. Juan se empezó a arrepentir en silencio, pero el orgullo no le permitía decir nada. Entonces, un estruendo, una roca enorme se desprendió desde una zona más alta. Alejandra gritó. Mario se lanzó a un lado. Carolina reaccionó a tiempo. Raúl empujó a Juan, evitando que la roca le cayera encima, pero perdió el equilibrio. Juan lo vio caer unos metros hacia abajo, golpearse contra una roca secundaria y quedar tendido en silencio. «Raúl», gritó Alejandra. Juan sintió algo desgarrar su pecho. Corrió hacia donde estaba su amigo, y al verlo respiró aliviado. Raúl estaba consciente, pero había un corte profundo en su frente y su respiración era pesada. «Estoy bien», susurró Raúl con dificultad. «Pero necesitamos bajar». Carolina tomó el mando sin dudar. «Juan, Mario, necesito que me ayuden a moverlo. Alejandra, vos mantenete cerca de él». Juan temblaba. No sabía si por el frío, el miedo o la culpa. Esto es mi culpa», dijo en un susurro casi inaudible. Carolina lo escuchó. Lo que pasa en la vida rara vez es culpa o mérito de uno solo. Lo importante es lo que hacemos ahora. Mario asentía con una seriedad poco común en él. Empezaron a descender con extrema precaución. Raúl, aunque herido, mantenía los ojos abiertos, mirando el cielo como si quisiera memorizarlo. En un momento, muy cerca ya del sendero seguro, Raúl tomó aire con dificultad y dijo, mirando directo a Juan: «Esto también es parte del camino. No controlabas la caída de la roca. No controlabas mi reacción. Pero sí controlas lo que haces con esto ahora». Juan sintió un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. «Raúl, yo aprendí, Juan, no de lo que te pasa, sino de cómo respondes». Alejandra, llorando en silencio, apretó la mano de Raúl. Carolina mantenía el ritmo estable. Mario murmuraba oraciones que ni él sabía que recordaba. Finalmente lograron llegar a una zona más amplia donde podían descansar y evaluar mejor la herida. Raúl seguía consciente, pero débil. Fue entonces cuando Juan, quebrándose por dentro, dijo lo que nunca había podido decir. «Yo siempre he pensado que todo lo malo me persigue, que soy un imán de problemas, pero ahora entiendo que soy yo mismo el que carga la tormenta. Que no es lo que pasa, sino lo que creo que significa». Raúl sonrió débilmente. «Y eso», dijo con voz casi apagada, «es el principio del verdadero cambio». Juan tomó aire profundamente. «Desde hoy, no voy a vivir como víctima. Voy a vivir como un aprendiz. Y voy a cargar solo lo que me corresponde, mis pensamientos, mis decisiones, mis juicios». Raúl cerró los ojos, descansando al fin. En ese instante, mientras la luz del amanecer terminaba de disipar la neblina, mientras el viento suave envolvía al grupo con un silencio sagrado, Juan comprendió por primera vez en su vida lo que significaba la frase que había leído en la piedra.
No es el mundo el que te hiere, es tu interpretación del mundo. Y allí, al pie de la montaña, con su amigo herido pero vivo, con sus otros amigos unidos en una fuerza que jamás había sentido tan profunda, Juan renació. El drama, el miedo, el dolor, todo lo ocurrido había sido real. Pero también lo era su transformación. Y cuando por fin lograron bajar toda la montaña, cuando Raúl recibió atención médica y se recuperó, cuando la vida retomó su curso, algo había cambiado para siempre. Juan ya no era el mismo hombre. Era uno más fuerte, más consciente, más sereno. Un hombre que había aprendido la lección más poderosa del estoicismo. No pedimos una vida fácil. Pedimos la fortaleza para enfrentar la que nos toca. Y desde ese día, Juan encontró en la adversidad no una condena, sino una oportunidad. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.